Los tiempos cambian y nos transforman, nos hacen más sabios, nos enseñan, pero sobre todo nos hacen más fuertes. 50 años de historia, protagonizada por jóvenes emprendedores y decididos, íntegros, innovadores y creativos, formados con valores y principios, funcionarios comprometidos y dispuestos al servicio de 15.063 estudiantes que se forman como profesionales de excelencia en la matriz, sedes, extensiones y centros de apoyo de la Cato. Nuestro campus, estratégicamente distribuido en el país, cuenta con instalaciones de primer nivel, matriz Cuenca, casa administrativa, miracielos, posgrados, Fab Lab, CITT, con sus laboratorios de biotecnología, microbiología, principios activos y soberanía alimentaria, contaminación ambiental y aguas residuales, psicometría y neurociencias cognitivas, simulación en tiempo real, luminotecnia, realidad virtual y realidad aumentada. Sedes, Azogues y Matas. Extensiones, Cañar y La Troncal. Centros de apoyo, Quito, Tena, Zamora. Oficinas en Loja y Machala. Para la excelencia en la formación académica de los estudiantes a través de sus prácticas preprofesionales, la universidad cuenta con el Hospital General Universitario Católico, Laboratorio Clínico, Clínicas Odontológicas, medios de comunicación, Ondas Cañaris y Academia TV. En su editorial universitaria, Edúnica produce libros en todo el proceso editorial, desde la recepción, la diagramación, el diseño, la impresión y la socialización de las obras. La clínica veterinaria ofrece servicios en las áreas de clínica, hospitalización, diagnóstico por imagen y laboratorio clínico. En la apuesta por la internacionalización, la Universidad Católica de Cuenca ha suscrito decenas de convenios internacionales vigentes con países como España, Japón, Perú, Colombia, México. Estos acuerdos permiten que estudiantes y docentes tengan la oportunidad de realizar movilidades a diferentes universidades del mundo, así como recibir estudiantes extranjeros que deseen ser parte de nuestra universidad. Para atender la solución de los problemas y necesidades de la comunidad, la oferta de grado apunta a 25 carreras y en posgrado se ofertan 24 maestrías. Contamos con 8 unidades académicas: Administración, Ciencias Agropecuarias, Educación, Artes y Humanidades, Ingeniería, Industria y Construcción, Salud y Bienestar, Ciencias Sociales, Tecnología de la Información y Comunicación, Formación Técnica y Tecnológica Superior. La investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades en la Cato, que cuenta con 9 centros de investigación y profesionales altamente capacitados, empeñados en generar aportes en favor de la colectividad, sus múltiples problemas y necesidades. Para atención al estudiante, nuestra casa de estudios cuenta con áreas de becas y apoyo económico, área de ética y bioética, derechos humanos, defensoría universitaria, área de igualdad, área de arte, cultura, interculturalidad y deporte, área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca estamos listos para afrontar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite ofertar la educación en línea en el sistema modular. Para ello, se invierte en tecnología para garantizar que aulas virtuales se encuentren siempre disponibles para el acceso y uso de los estudiantes y docentes, a través de nuestras diferentes plataformas, página web, EDEA, Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje, plataforma de videoconferencia y plataforma de gestión académica administrativa, ERP. El alma mater, a través del área de seguimiento a graduados,
Mantiene el vínculo con sus profesionales después de las aulas, a través de reconocimientos y encuentros, servicios y beneficios, como la bolsa de empleo, gratuidad en la inscripción de posgrados y descuentos en educación continua. El Centro de Educación Continua ofrece formación permanente a estudiantes, profesionales y sociedad en general. Con el objetivo de llegar a la excelencia académica, se ha implementado tecnología para la educación virtual a través de las plataformas digitales y soporte del equipo técnico. Gracias a ello, se desarrollan webinarios y cursos gratuitos, contribuyendo así al desarrollo del país y del mundo, con ofertas que son estructuradas pensando en las necesidades de las organizaciones, individuos y sociedad actual. La Católica de Cuenca construye el complejo odontológico más grande del país, adecuado con infraestructura y tecnología de punta, como parte del compromiso educativo y servicio a la sociedad. Somos una universidad acreditada por el CASES, resultado del aporte de toda la comunidad universitaria, autoridades, estudiantes, docentes y personal administrativo, dentro del proceso de evaluación externa llevado a cabo en los años 2019-2020, resultado que nos compromete a seguir trabajando en pro de la mejora sistemática y continua, alcanzar altos estándares de calidad que rebasen las exigencias a nivel nacional y nos posicionen en el contexto internacional, fortalecidos a través de un sistema de calidad basados en procesos y resultados. Acreditados 2020 por el CASES, presentes en el ranking internacional US World University Ranking. Avanzamos firmes hacia la acreditación internacional. Muy buenas tardes con todos. La carrera de enfermería, en coordinación con el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, les da la más cordial bienvenida al webinario Reanimación Cardiopulmonar Básico. Saludamos a la doctora Susana Peña Cordero, decana de Salud y Bienestar, licenciadas Lili Jaya, María Estrella Fernanda Peralta, directoras de carrera de Enfermería de Cuenca, Azogues y Cañar. A continuación, damos paso a la doctora Susana Peña Cordero, decana de la Unidad de Salud y Bienestar, para sus palabras de bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias. Les agradezco realmente por la invitación a la participación en este webinar y quiero manifestarles algunas palabras. En primer lugar, que hoy se celebra el Día de las Mujeres Científicas y Exitosas que ha tenido la comunidad y la sociedad, encabezadas por una profesional médico que supo sacar adelante y cumplir con sus metas a nivel internacional, ya que nosotros como mujeres a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que hemos tenido algunos frenos en cuanto al éxito en nuestros propósitos, ¿no es cierto? Esto en la actualidad no lo estamos viendo porque el pasado, la historia nos ha ayudado y nos ha abierto el camino para que se venzan ciertas luchas que tuvieron que enfrentar nuestras antecesoras. ¿Por qué? Porque tuvieron que enfrentarse a muchas situaciones a las que se vieron abocadas. Sin embargo, nosotros podemos ver el día de hoy, como lo estamos cayendo en cuenta, que muchos de los puestos de gestión están liderados por las mujeres. Y la Universidad Católica de Cuenca está al presente, está en ese camino, como lo podemos ver en este día de hoy. Nuestras tres directoras de carrera de enfermería, de Azogues, de Cañar y de Cuenca son mujeres, son líderes, son profesionales que lo único que quieren es conseguir en sus alumnos la calidad y la calidez de un profesional de la enfermería. Ningún freno para ellos es irrompible. Ellas siempre están motivadas
para llegar al estudiante y lograr el propósito que como gestoras de las carreras lo tiene. Es por ello, queridos estudiantes, que ustedes ven que continuamente están en cursos de capacitación, porque no solamente tienen el propósito y la misión de lograr excelentes personas, que sé que lo son y que sé que lo serán al ser parte de las carreras humanísticas, sino también brillantes profesionales y de excelencia, como es la misión de nosotros, de las compañeras y de nuestra querida Universidad Católica de Cuenca. Bienvenidos a esta capacitación y muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Susana Peña Cordero y presentamos al expositor del día de hoy, el doctor Andrés Leonardo Vázquez, médico graduado en la Universidad Católica de Cuenca, especialista en cuidados intensivos otorgado por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil, médico tratante del Hospital del Seguro Social de Machala, médico tratante del Hospital José Carrasco Arteaga, Cuenca, docente de la carrera de Enfermería Azogues, certificación ATLS. Bienvenido, doctor. Bueno, con todos, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los organizadores del evento por tomarme en cuenta. Siempre va a ser un gusto estar presente en mi alma mater, ¿no? En la universidad donde yo me formé, para tener una pequeña charla, se puede decir un poquito científica en cuanto a reanimación cardiopulmonar. Vamos a empezar. Vamos a hablar ahora sobre reanimación cardiopulmonar básica, ¿sí? Existe una división en cuanto a lo básico y a lo avanzado. Lo avanzado tiene que ver con un poquito más de complejos, drogas que se administran para tratar de dar el sostén al paciente que está cursando con una parada cardiorrespiratoria. De hecho, esta reanimación cardiopulmonar, el concepto, por decirlo así, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que restituir, o la gente o el personal, no solo de salud, sino las personas que estén capacitadas en reanimación cardiopulmonar básica, tratar de restituir la circulación espontánea, es decir, compensar ese corazón que dejó de latir y a su vez perfundir los órganos que dependen de sangre, ¿no es cierto? Nuestro sistema funciona y depende mucho de la perfusión sanguínea. Para iniciar, solo para dejarles como incógnita y ver cuál es su forma de pensar, qué es lo que se les viene a la mente de inmediato, qué es lo que harían si es que nosotros, los que llevamos una vida hospitalaria, no se nos hace a veces con gran frecuencia observar este tipo de pacientes. Un paciente de 84 años que tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, es hipertenso, cursa una enfermedad renal crónica que avanzó mucho y ya necesita tratamiento dialítico. Está hospitalizado ya desde hace 4 días para iniciar este tratamiento dialítico y en la ronda nocturna es presenciada por el personal que está realizando esa ronda, sí, ausencia de respiración y pulso. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer ahí? ¿Qué se les viene a la cabeza para realizar ese momento? No, tenemos que cambiar la forma de pensar que se viene de años atrás, ¿no? Era llamar al médico y todo, dejar al médico y darle toda la prioridad al médico y se perdía mucho tiempo. El tiempo es valioso en medicina, el tiempo es valioso en el tratamiento de una enfermedad. Hay un adagio médico que indica pues que el tiempo es vida, ¿no? El tiempo es cerebro, el tiempo es corazón. ¿Qué nos indica? Que mientras más rápido actuemos, menos daños va a sufrir el corazón, menos daños va a sufrir el cerebro, menos daños va a sufrir los órganos diana y en sí menos daño va a sufrir el sistema en general. Entonces, tenemos que actuar de forma rápida e inmediata. Es decir, contestando a la pregunta, ¿qué hacemos? La persona o las personas que presencian la parada cardiorrespiratoria inicia en RSP. Ese momento, no tenemos que perder tiempo, ¿sí? No podemos dejar de lado lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Antes se daba la reanimación cardiopulmonar, por decirlo así, con los cuidados mínimos, no tan estrictos como ahora, ¿no? Y de hecho, miren, les coloco en esta imagen
una pauta que sí ayuda a disminuir la expansión de las microgotas en los pacientes, ¿no? Que de hecho ahorita estamos cursando con un gran contagio, ¿sí? De pacientes con COVID y hay muchas personas o muchos pacientes que no manifiestan síntomas, que andan en la calle, que pueden sufrir un accidente y no podemos reanimarlos sin nosotros protegernos ahora porque nos podemos exponer a un virus que todos conocemos actualmente que tiene una letalidad mayor de la que se creía, ¿sí? Esto es lo que pasa en las unidades ya hospitalarias, por decirlo así, una unidad crítica, todos con sus debidos trajes de protección, haciendo énfasis, eso sí, en que en la protección nasobucal, que es el sitio por donde más rápido se puede introducir este virus y ocasionar complicaciones dependiendo de la respuesta inmune que se dé. Los objetivos en la reanimación cardiopulmonar en un paciente con COVID, que no es el tema, pero solo lo toqué porque estamos cursando actualmente la pandemia, pues es darnos protección a nosotros, ¿sí? Protegernos a nosotros. Miren, aquí, al dar reanimación en el maniquí, obviamente, estamos colocando un filtro antibacterial que va a proteger o va a disminuir la cantidad de microgotas que se van a expandir, ¿sí? Entonces, se ha visto que sí es beneficioso en cuanto a la reanimación. De hecho, realizar una reanimación cardiopulmonar va a generar microgotas, ¿no? Pero se puede disminuir la cantidad. Incluso hay directrices para dar reanimación cardiopulmonar en un paciente que está pronado. Pronado es colocarlo al paciente en decúbito boca abajo, sí, y así está conectado al ventilador, y pues ha habido casos en los que estos pacientes presentan parada cardiorrespiratoria y hay cómo realizar la reanimación cardiopulmonar en esa posición. Obviamente, pues el pronóstico de vida en este caso, pues es mucho menor que en el caso normal. Continuaba con esto, pues en el caso de dar RCP a un paciente COVID, nosotros tenemos que protegernos, darnos prioridad, utilizar, de ser posible, los filtros antibacteriales en el ambú o en la vía aérea que se maneje al paciente, nosotros tener un adecuado EPP o el equipo de protección personal adecuado, la adecuada protección nasobucal con una mascarilla, con protección alta, ¿sí? Incluso ahora hay filtros P100 con 100% de protección que se utilizan en las mascarillas, ¿verdad? Como estadística, a nivel mundo, aproximadamente en el año pasado, pues estas son fotos de una charla que dio un médico colombiano, que bueno, las tomé para indicar que las paradas las paradas cardíacas extrahospitalarias, sí, a nivel mundo, pues aproximadamente son 5 millones en el año, ¿no? Y a nivel intrahospitalario, pues son menos. En Estados Unidos, aproximadamente 141 pacientes de cada 100.000 presenta una, o personas, perdón, presenta una parada cardiorrespiratoria. De estos son tratados del 74.3% de estos pacientes. De este porcentaje, el 92% cursó con una causa que puede ser reversible y un 8% que no es reversible, ¿no? Y en definitiva, pues el porcentaje que se realizó una desfibrilación temprana, ¿sí? Tuvo una mayor respuesta de vida y una mejor respuesta posterior a los días. Me refiero a utilizar la desfibrilación en un tiempo corto, ¿sí? Lo más rápido posible. La mayoría de patologías que llevan a una parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria o incluso intrahospitalaria, pues son cardiovasculares, ¿no? Patologías cardiovasculares, estamos hablando del adulto. En el niño o neonato, la mayoría son patologías respiratorias, ahí incluso cambia los ciclos de reanimación. Y como decíamos, a nivel intrahospitalario, pues el desenlace puede ser un poquito mejor. Se cree que por estar en una institución donde se consta con todos los insumos y con todo el personal y todo, capaz, el resultado va a ser mejor, pero no podemos desmerecer a la reanimación cardiopulmonar básica, que puede ser extrahospitalaria. Realizar una maniobra adecuada de compresiones cardiotorácicas y ventilación, sí, va a tener un resultado positivo para el paciente, sea fuera del hospital o sea dentro del hospital. Y obviamente dentro de un hospital tenemos ya un desfibrilador. Actualmente desconozco, y perdón si es que alguien
sabe de otro punto en el país. Asumo que en Quito, Guayaquil debe haber, aquí en Cuenca, en el Parque de la Madre, existe ya un desfibrilador, un cardiodesfibrilador para uso en caso de una parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria. ¿Sí? Mientras nosotros estamos en una instancia hospitalaria, va a ser mucho más fácil ir desglosando las causas que le llevaron al paro al paciente. Sí, de hecho, la mayoría de causas son reversibles y se las engloba en las 5H y 5T, que serían las causas reversibles de una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Las 5H se componen de un paciente que presenta hipoxia, paciente que está hipovolémico, alteraciones hidroelectrolíticas, haciendo bastante hincapié en lo que es el potasio, hiper o hipocalemia, hipotermia y alteración del equilibrio ácido-base, en este caso una acidosis severa. Y las 5T relacionadas con un neumotórax a tensión, ¿sí? Tóxicos, una tromboembolia pulmonar, una trombosis coronaria o una obstrucción coronaria que lleva a un infarto agudo de miocardio y un tapón en cardíaco, un taponamiento cardíaco, ¿no? Estas causas pueden ser más fáciles de revertirlas en un ámbito hospitalario, pero si presenciamos una parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria, tenemos que iniciar las compresiones cardiotorácicas de inmediato. Eso no cambia, eso no va a cambiar durante el transcurso de la charla, ¿sí? Desglosado un poquito lo que ya hablamos en 5H, 5T, pues la sobredosis de drogas puede producir una parada, claro que sí. Un sangrado excesivo o un shock hipovolémico, claro que puede producir una parada cardiorrespiratoria. Un infarto agudo o un ataque cardíaco, un ataque del miocardio también. Un shock séptico severo, igual lesiones y accidentes, los famosos politraumatismos, que pueden producir una parada, y el ahogamiento, ¿no? En este caso vamos a decir un par de cosas puntuales. En el paciente que sufre ahogamiento, y más que todo por sumersión en un líquido, en un fluido, en agua, a este paciente tenemos que resucitarlo por mucho más tiempo y la desfibrilación se va a demorar un poco porque no se puede iniciar de inmediato debido a la electricidad que transmite el aparato, pues, y el paciente que está, en este caso, mojado y no hay cómo utilizar de inmediato. Pero las compresiones cardiotorácicas aquí, es decir, la reanimación cardiopulmonar, que aproximadamente en un paciente que no sufra de ahogamiento se realiza durante 15 minutos, en este caso se puede prolongar incluso hasta, sí, 45 minutos. Tenemos el algoritmo simplificado de ¿qué? De la atención para inicio de RCP, tanto prehospitalario como hospitalario. A nivel prehospitalario, las cosas son básicas y se parecen mucho a nivel hospitalario, ¿sí? Se hace bastante énfasis y de hecho se recomienda el uso temprano ¿de qué? De la desfibrilación. Nosotros tenemos que constatar que el paciente esté en un coma profundo, es decir, no responda a ningún estímulo, ausencia ¿de qué? De pulsos. Y de hecho, de los pulsos centrales, no los periféricos. Los periféricos me refiero a los pulsos que se los toma convencionalmente a nivel del canal radial. No, los pulsos centrales son el carotidio y el femoral, ¿no? Que son los pulsos un poquito más fuertes, que incluso en las últimas guías que han cambiado un poquito en ciertas cosas, están queriendo introducir a la ecografía, al ecocardiograma, ¿sí? Para valorar la motilidad cardíaca y demás, ¿no? Porque a veces la palpación de pulsos sí tienen un margen de error, pero bueno, eso es lo que nosotros hemos hecho convencionalmente y hasta ahora para inicio de qué? De la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Vuelvo a ser enfático en que tenemos que utilizar el desfibrilador de forma temprana siempre y cuando exista un ritmo que sea desfibrilable. Porque bueno, más adelante vamos a ver en imágenes y de forma rápida cuáles son los ritmos en los que nosotros vamos a desfibrilar y cuáles son los ritmos en los que no vamos a desfibrilar. ¿Sí? El algoritmo sanitario, decía, tiene mucho parecido al prehospitalario, pero aquí ya va a haber un poco más de qué, de control, un poco más de ejecución en cuanto al personal, va a haber más personal, no va a estar solo una persona realizándolo, pues y va a haber más tiempo y va a haber todos los insumos, en este caso el desfibrilador. Esta es una fotografía del algoritmo de la última guía 2020, que cambió ligeramente, ¿no? En algunas cosas, y algo llamativo y que de hecho demostraron en algunos pacientes que tiene bastante sobrevida, es decir, los pacientes que se benefician de un inicio temprano
de adrenalina en asistolia o actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? De forma inmediata, la administración de adrenalina mejora la perfusión miocárdica y de hecho el paciente tiene mejor respuesta al RCP y mayor sobrevida. Esto es algo que se agregó últimamente y van haciendo hincapié, como las veces anteriores, ¿sí? Que la utilización o el inicio de la desfibrilación temprana pues tiene un pronóstico favorable para el paciente. La cadena de supervivencia en un adulto hospitalaria sería: observamos al paciente que está cursando una parada cardiorrespiratoria, se desmayó, no tiene pulso, comprobamos eso, comprobamos que tiene ausencia de respiración, hacemos la llamada, en este caso al 911, y miren, iniciamos de inmediato la reanimación cardiopulmonar. Si podemos obtener un desfibrilador, lo utilizamos caso que el ritmo sea desfibrilable o no, y pues el traslado a una unidad de UCI o coronaria para el respectivo posterior a la resucitación. ¿Cuáles son los pasos? Recordemos que nosotros tenemos un esquema que se utiliza en el politrauma, ¿no? En la revisión del paciente politraumatizado, que es el famoso ABCDE incluso, ¿no? Que cada uno tiene su significado. En el caso de una parada cardiorrespiratoria, se invierten las acciones a llevarse ese momento, ¿no? Aquí vamos nosotros a fijarnos primero en qué, en que si el paciente no tiene pulso, ha dejado de respirar, tenemos que iniciar con qué, no la vía aérea, sino con las compresiones cardiotorácicas. De hecho, vamos a ir ampliando eso un poquito más, cómo se las tiene que hacer, en cuánto tiempo y la calidad de las mismas para que se perfundan los diferentes órganos. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar en un paciente que presenta parada cardiorrespiratoria? De inmediato con las compresiones cardiotorácicas, ¿no? En el transcurso de eso, pues si estamos solo un reanimador, pues tendremos que irnos acomodando para dar las 30 compresiones y las 2 ventilaciones. Y en el caso que exista más reanimadores, pues las cosas se facilitan, un poco más, y así podemos incluso abrir vía aérea, y en el caso extremo que se tenga a la mano, pues ya dejar una vía accesible definitiva, me refiero a la intubación orotraqueal. Bien, son maniobras que al parecer suenan y parecen muy simples, pero no se imaginan la relevancia que tiene en el momento de manejar a un paciente. El solo hecho de hiperextender la cabeza, traccionar un poco la mandíbula, aunque dependiendo, ¿no?, del contexto del paciente, estamos claros que si tenemos un paciente que sufrió un politraumatismo, que tenemos una sospecha de que el paciente tal vez tiene una lesión o un compromiso cervical, me refiero a vértebras, o un compromiso a nivel de la columna, pues tenemos que evitar este tipo de maniobras y utilizar otros insumos, como por ejemplo una cánula de Gödel, para evitar que la lengua se vaya hacia atrás y tratemos de abrir esa vía aérea. Pero en un paciente que no tiene politraumatismo, que no tenemos o sospecha de que existe una lesión, tenemos que hiperextender la cabeza, ¿sí?, traccionar la mandíbula y dar las insuflaciones. En este caso, boca a boca, que actualmente en los últimos años se ha dejado de hacer en su totalidad porque existe riesgos de contaminarse, y actualmente con el COVID pues mucho menos, ¿no? Y las compresiones pues que ya vamos a ir viendo que tiene que realizarse de una forma correcta y en un lecho duro. La mayoría de veces cuando pasan en un hospital están sobre un colchón, se intenta introducir una tabla rígida debajo del paciente, o si es que el paciente cae desplomado en el piso, pues se puede realizar en el piso. Como ustedes pueden ver, la posición es colocarse lateral al paciente, ¿sí? Y las manos, siempre la mano no dominante, dependiendo de cómo nos acomodemos, pero la mano no dominante va sobre, ¿sí?, el esternón, sobre el tórax, inclinándose un poquito hacia el lado izquierdo, y la mano dominante sobre la mano que está colocada a nivel de tórax. No flexionamos los codos no están flexionados, los brazos son rectos, rígidos, y vamos a realizar la compresión, es decir, hundir el tórax. Y a su vez, algo que es importantísimo es dejar o permitir que ese tórax se expanda, para que así podamos realizar lo que hace el corazón en sístole y diástole, ¿verdad? Contraerse y expulsar la sangre, y relajarse y llenarse de sangre para nuevamente contraerse y expulsar la sangre, el ciclo cardíaco. ¿Sí? Miren, colocamos las manos en posición correcta, los codos no se doblan, los brazos son rectos, el peso del cuerpo
lo enviamos hacia las manos en forma de palanca y traccionamos, ¿sí? Comprimimos el tórax, realizamos una compresión de aproximadamente 5 milímetros. Se dice, bueno, tenemos que hacer una compresión profunda, y peor si es un paciente robusto y que sea de más difícil acceso, pues tenemos que hacer una compresión profunda. Que se rompan las costillas, y es buena reanimación. No, eso es falso. No, tenemos que hacer una compresión adecuada en el sitio correcto y así no se van a lesionar estructuras. Y algo importantísimo, recuerden, se realiza la compresión, pero tenemos que permitir que el tórax se expanda. Miren, aquí comprimimos, aquí permitimos que el tórax se expanda para que el corazón se llene de sangre y nuevamente volvemos a comprimir. El ciclo, sí, nos indica que son 30 compresiones, 2 ventilaciones. Eso cambia cuando la vía aérea ya está con una vía aérea definitiva, es decir, el paciente está intubado o tenemos otro tipo de insumo colocado en la vía aérea, porque la vía aérea es un manejo difícil, ¿no? La intubación tiene que realizar personal calificado, ¿sí? Y en el caso de tener dificultades, hay algunos otros insumos que nos van a ayudar para tratar de sobrellevar mientras se realice algo definitivo. Las compresiones tienen que ser mínimo 100 por minuto. El ciclo son 32. No se puede dejar de comprimir solo en ciertos casos excepcionales que ya vamos a tocar más adelante. Las compresiones son continuas. De hecho, si estamos solo una persona, va a tener un agotamiento físico notorio después de los 2-3 minutos de reanimación. Es un consumo excesivo el que uno realiza cuando realiza la reanimación. Se cansa de forma notable, entonces es preferible que existan más personal para ir intercambiando las secuencias y así realizar compresiones de calidad, que eso es a lo que nos enfocamos nosotros, ¿no? Realizar una compresión cardiotorácica de calidad, ¿sí? Como ya les había explicado, comprimir y dejar que el tórax se expanda aproximadamente 5 centímetros, y va a cambiar esta secuencia de 32 cuando el paciente ya está con una vía aérea avanzada, es decir, está intubado. La persona que está encargada del manejo de la vía aérea, pues tiene que contar cada 6 a 8 segundos 2 compresiones y 2 ventilaciones, Y la persona que está encargada de las compresiones, la secuencia no cambia. Mínimo 100 compresiones torácicas por minuto. Continuamos el RCP si estamos prehospitalario, hasta que llegue ayuda experimentada, ¿no? Llamamos al ECO 911 hasta que llegue alguien que nos apoye, porque si estamos solos, créanmelo, que va a ser súper complejo mantener la misma fuerza, la misma calidad de compresiones en el paciente durante un tiempo prolongado. Paramos las compresiones cardiotorácicas cuando, si es que el paciente se mueve, si es que el paciente abre los ojos o vuelve la respiración espontánea. Aunque suene un poquito cómico y demás, tenemos que, obviamente, antes de realizar la reanimación cardiopulmonar, cerciorarnos por completo de que el paciente esté en una parada cardiorrespiratoria, esté en un coma profundo, sí, no tenga pulsos, no esté respirando, o incluso tenga una respiración paradójica, una respiración de jadeo, sí, pero el paciente esté inconsciente para poder realizar la reanimación cardiopulmonar, las ventilaciones. En este caso ya vimos las compresiones. Si estamos solo en un reanimador, tendríamos que comprimir 30 veces e insuflar 2 veces. Vuelvo a repetir esto, últimamente creo que nadie se atrevería a hacer, pero en el momento que se realiza esta maniobra, sí, miren, con la una mano está tapando las fosas nasales para que no exista fuga, insufla la cavidad oral con la cavidad oral del reanimador y tiene que ver que el tórax se expanda, o sea que se infle un poquito, ¿sí? Y se desinfla en el caso de terminar la ventilación. Ahora, si es que estamos ya con insumos para manejar la vía aérea de mejor manera, es mucho mejor. De hecho, miren, cuando el reanimador da respiración boca a boca, por decirlo de esta forma, estamos dando una fracción de menos del 18 o de 17% de oxígeno, entonces es bajísima. Lo normal al aire ambiente es del 21%, ¿no? Entonces, al estar dando una cantidad tan baja, no va a ser beneficioso para el paciente. Es por eso que tendríamos que invadir esa vía aérea, sí o sí.
La maniobra que decíamos, la tracción de la mandíbula, la tracción de la cabeza hacia atrás, va a ayudar a que se incremente la permeabilidad de la vía aérea, sí, va a evitar que la lengua se vaya hacia atrás. Si es que tenemos un paciente que tiene una lesión o una posible lesión a nivel cervical, tenemos que evitar que esa lengua se vaya hacia atrás. Uno de los insumos que se utiliza con gran frecuencia es la cánula de Gödel, que ya la vamos a ver más adelante, ¿no? La ventilación tiene que ser 32 y cuando el paciente está con una vía aérea definitiva, cada 6 a 8 segundos da 2 ventilaciones, mientras que las compresiones son continuas, ¿sí? 100 mínimo por minuto, ¿no? Siempre tenemos que observar que existe una elevación torácica al momento de realizar la ventilación, ¿sí? Porque si no, no sería una ventilación de calidad. Vamos a tratar de abrir, perdón, esa vía aérea, de mantener esa vía aérea permeable, realizar las ventilaciones con una máscara conectada a un ambú. De hecho, el ambú muchas veces se cree que al nosotros conectar el ambú al oxígeno y a la mascarilla y empezar a darle, sí, las ventilaciones al paciente, tenemos que comprimir el ambú con todas las fuerzas, exprimir el ambú, por decirlo de esta forma, y eso es lo erróneo, ¿no? Eso está contraindicado, por decirlo de esa manera. ¿Por qué? El ambú aproximadamente, o la bolsa de ambú, carga entre 1000 a 1200, algunos hasta 1500 mililitros. Y si nosotros exprimimos el ambú en una ventilación al paciente, estamos dando una cantidad de aire extremadamente grande, ¿no? Recordemos que nuestro volumen tidal o nuestra cantidad de aire que ingresa en cada respiración es de 500 mililitros por cada respiración. Si nosotros exprimimos el ambú, utilizando ese término, de una forma agresiva, vamos a producir lesiones a nivel de vía respiratoria, a nivel alveolar, valotrauma, volutrauma, sí, que incluso puede llevarnos a un biotrauma, que ya es el compromiso sistémico por daño a este nivel. Tenemos que tener esa consideración también, ¿sí? Se indicaba antes que la maniobra correcta para permitir un sello correcto, obviamente, tiene una forma triangular, ¿sí? El vértice siempre va hacia arriba y tratamos de cubrir tanto fosas nasales como cavidad bucal. Antes se recomendaba que los dedos van a traccionar la mandíbula, ¿sí? El dedo meñique, el anular y el medio, y se hacía un arco en C con el pulgar y el índice, pero esa maniobra está contraindicada porque existe fuga, a pesar de que hagamos una presión fuerte. La maniobra indicada y que menos fuga produce, comprobado, es la misma posición de los dedos en E, pero los dedos que se colocaban en forma de C, ya no solo se colocan los pulgares haciendo una B, como ustedes pueden ver en la imagen, y el sello es mucho mejor, disminuye la fuga, sí, y de hecho, pues, el paso de, en este caso, de oxígeno va a ser más beneficioso para el paciente, ¿sí? Durante la RCP, cuando no está protegida la vía, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Una vez que está protegida la vía, de 6 a 8 segundos, sí, y damos las 2 ventilaciones. Hay dispositivos que yo les decía, o insumos que son una alternativa, pero no son fijos o definitivos. Esto es decir, nos puede ayudar hasta realizar la intubación por alguien experimentado, en el caso de una vía aérea difícil, o realizar una cricotiroidectomía, una traqueotomía para tener una vía aérea definitiva, ¿no? La máscara laringia, el combitubo, ¿sí? Que son opciones, como ustedes pueden ver en la gráfica, que tiene la posición en la que sella el paso a la vía digestiva y se abre para la vía aérea y permite ingreso de oxígeno. No de una forma tan correcta como lo sería la intubación directa, y la mascarilla laringia que se introduce acá, igual se infla, ¿sí? Con una jeringuilla, esta mascarilla que está interna y pues permite el paso de oxígeno. Vuelvo a decir, esta es una alternativa, pero no es definitiva. Es decir, esto nos da tiempo, incluso hasta 15 minutos, media hora, manejando bien estos insumos para que se realice la invasión definitiva de la vía aérea, que es lo que se recomienda. Sí, el oxígeno, ya habíamos dicho, cuando nosotros damos reanimación boca a boca, pues el porcentaje es bajísimo de oxígeno, necesitamos dar una cantidad alta de oxígeno, y esto lo realizamos cuando utilizamos los insumos, las mascarillas y mucho más si están conectados a vías de oxígeno, ¿no?
tenemos que dar una protección de esa vía aérea y de hecho la protección de la vía aérea, hablando de forma resumida, sería tener al paciente intubado, sería lo óptimo, pero si es que no, pues vimos las opciones que hay y eso no va a, mientras nosotros hablamos de todo lo que es la ventilación y las opciones que hay, eso no va a parar las compresiones cardiotorácicas. Estamos, mientras se está realizando la invasión de la vía aérea y demás, se sigue dando el masaje cardiotorácico, las compresiones cardiotorácicas, ¿sí? El manejo avanzado, pues, de la vía aérea es intubarle al paciente. Y estas son las cánulas de Gödel. Yo les decía que la introducción de estas es al revés a la forma normal. La curvatura va hacia arriba hasta llegar a la base de la lengua y ahí giramos y así damos una mejor penetración a esta cánula y va a ayudar a despejar la vía aérea y que la lengua se vaya hacia atrás, la máscara laringe que ya hablamos. Y esta maniobra de Selig, sí, ya no está recomendada, a no ser que sea una emergencia y tengamos una vía aérea difícil, es decir, un paciente obeso, pequeño, cuello corto, un paciente con síndrome de Down o obesidad mórbida, tienen bastante compleja la introducción a la vía aérea. Entonces, aquí pueden ayudarnos estas maniobras para tratar de visualizar la vía aérea y así poder invadirla, ¿no? Cuando está indicada o es necesario proteger la vía aérea, pues cuando un paciente tiene una pérdida del conocimiento, existe un politrauma y hay fracturas graves maxilofaciales, existe un riesgo amplio de aspiración, sea contenido hemorrágico, contenido gástrico, y tal vez riesgo de obstrucción de esa vía aérea por algún hematoma, una lesión traqueal o un estridor severo, ¿no? Son recomendaciones que hay que invadir esa vía. Y necesidad de ventilación, pues un paciente en apnea, tiene una parálisis muscular, tiene una respiración alterada, una respiración de jadeo, una respiración de agonía, sí, un traumatismo cráneoencefálico severo, pues son recomendaciones, invadir esa vía aérea y ventilarle al paciente. Eso es solo en el caso de la vía aérea. La intubación orotraqueal, como técnica, vuelvo a repetir, esto tiene que hacer personal calificado, no es tan fácil como parece, ¿sí? Y no estoy diciendo que todos los que estamos en la charla no podamos hacer, claro que no, sí, solo que tenemos que prepararnos para estar listos y realizar una invasión de la vía aérea rápida que es beneficiosa para el paciente, ¿no? Se recomienda conectarle a capnografía para ver la posición del tubo, la cantidad de CO2 que se está exhalando y así comprobar si incluso que la reanimación cardiopulmonar es adecuada, sí, y que el oxígeno que está administrándose es adecuado, ¿no? En esta figura, pues, vemos todo lo que hemos conversado, incluso aquí hace un poquito de puntualización en lo que es la reanimación avanzada, pero vuelvo a repetir que el tiempo es lo más importante para evitar que el paciente colapse o fallezca definitivamente por la parada cardiorrespiratoria, realizar e iniciar de forma rápida, en el menor tiempo posible, la reanimación cardiopulmonar, las compresiones cardiotorácicas. En el libro de Marino de la UCI, él nos comenta que aproximadamente nosotros tenemos una reserva de oxígeno de aproximadamente 1000 mililitros y nuestro organismo consume por minuto 250 mililitros, ¿sí? Entonces quiere decir que más o menos hay una reserva de oxígeno en un paciente que sufre una parada entre aproximadamente 3 o 4 minutos, ¿no? Que de hecho no deberíamos esperar ese tiempo para iniciar las compresiones cardiotorácicas. Mientras más pronto lo hagamos, pues va a ser mucho mejor. Pero les comento este dato que nos comenta que existe una reserva, ¿no? Y nosotros consumimos 250 por minuto, es decir, que esos 1000 mililitros o ese litro de oxígeno que tenemos de reserva se consume aproximadamente en 4 minutos. Y pues vamos culminando lo que se conoce como reanimación cardiopulmonar básica, que de hecho esto ya pertenece un poquito ya a la básica y a la avanzada, ¿no? A la básica y a la avanzada. De hecho, una básica bien hecha, una desfibrilación temprana va a tener resultados espectaculares en el paciente, ¿sí? La colocación tanto de paletas o de almohadillas son como indican en la gráfica. La derecha debajo de la clavícula, sin mayor ciencia, sin mayor compromiso. Y la izquierda a nivel de la línea axilar,
anterior, sí, a un costado y en dirección paralela a la tetilla o a la mama en la mujer, en el pezón en la mujer, ¿no? Existen desfibriladores monofásicos y bifásicos. De hecho, en la mayoría de instituciones últimamente están los desfibriladores bifásicos, pero también hay instituciones hospitalarias que tienen los monofásicos, es decir, los anteriores. Los bifásicos son actuales y esos dan la descarga eléctrica en doble dirección, la monofásica en una sola dirección. Se beneficia más del paciente con la bifásica. ¿Cuándo vamos a desfibrilar a un paciente? ¿Sí? Cuando existe un ritmo de desfibrilación. Si no existe ritmo de desfibrilación, es decir, nosotros no observamos el ritmo cardíaco que tiene. ¿Cómo lo vamos a observar? Colocando las paletas o colocando los parches, ¿sí? La pantalla del desfibrilador nos va a dar una imagen del ritmo. E incluso hay desfibriladores actuales. Ellos detectan y ellos hablan y le dicen, continúe con el RCP. Un momento, aléjese, vamos a dar descarga, ritmo desfibrilable, dan la descarga, continúe con el RCP y ellos van dando la dirección, ¿sí? Estos, se puede decir, desfibriladores inteligentes, ¿sí? Entonces, la cantidad de joules es por kilo de peso, pero de hecho se recomienda en un bifásico utilizarlo desde 150 e ir en ascenso hasta 360 joules, y si tenemos un monofásico, pues darle con todo, es decir, los 360, que es toda la fuerza que tiene. Cuando existe una fibrilación ventricular leve, es decir, un ritmo que no nos deje a nosotros muy claro el panorama de que tenemos que desfibrilar o no, es preferible no desfibrilar, porque podemos ocasionar más daño que beneficio. Si el ritmo no es desfibrilable, lesionamos el corazón mucho más si damos la descarga eléctrica. Entonces tenemos que estar bastante preparados y bastante listos para distinguir el ritmo y así poder dar la descarga. ¿Cuáles son estos ritmos, ¿sí?, desfibrilables? Vamos a ver en imágenes de forma rápida la memoria fotográfica. Espero nos funcione a todos para recordarlo y así no olvidarlos. Y cuando nos toque presenciar o actuar una resucitación cardiopulmonar, valoremos los ritmos y recordemos a cuáles tenemos que desfibrilar y a cuáles no. Les decía yo hace un momento en la charla que actualmente la American Heart Association está queriendo integrar la ecografía como un punto que sirve mucho para el diagnóstico, para el manejo, ¿no?, del RCP, porque existe contracciones cardíacas tan imperceptibles incluso al monitor, pero que sí se visualizan con el ecógrafo. Sí, y obviamente el ecógrafo es dependiente del que lo realiza, no tiene que estar capacitado la persona que realiza la ecografía. Se puede distinguir movimientos aún pequeños, mínimos del miocardio, y ahí cambia el panorama de tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ritmos desfibrilables? La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Eso hay que dejar claro, ¿no? Porque existe una taquicardia ventricular con pulso. Ahí no vamos a desfibrilar, ahí se puede cardiovertir, que es otra cosa. Entonces, los ritmos desfibrilables son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Miren en esta gráfica, este es un trazado electrocardiográfico y de la misma forma se va a ver en el monitor. No hay ritmo, no hay forma, no hay congruencia en las ondas. Es como un garabato hecho por un niño en la pared. Sí, miren esas líneas que no tienen forma, no tienen sincronía. Esto es una fibrilación ventricular. ¿Cuál es el tratamiento? Desfibrilar al paciente. ¿Sí? Tenemos una taquicardia ventricular. Aquí nos indica cardioversión, es decir, miren los QRS anchos, ¿sí? Obviamente el ritmo cardíaco está acelerado. Palpamos y el paciente tiene pulso. Ahí no vamos a desfibrilar, ahí vamos a cardiovertir. Es otra función que tienen los desfibriladores, que pueden dar cardioversión, es decir, dar la descarga eléctrica sincronizada con el ritmo que se tiene en el monitor o en el electrocardiograma. Pero si existe una taquicardia ventricular sin pulso, ¿sí? Ahí sí desfibrilamos, ¿sí? Desfibrilamos cuando existe taquicardia ventricular sin pulso. Este ritmo
la asistolia, es decir, un ritmo que no tiene ritmo, un trazado recto, una línea recta completa, eso nos indica ausencia ¿de qué? De ritmo cardíaco. ¿Eso es indicativo de desfibrilar? No. Aquí no vamos a desfibrilar o dar la descarga eléctrica al paciente. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Continuar con la reanimación cardiopulmonar, es decir, las compresiones cardiotorácicas, y como les mostré en el algoritmo inicial que actualmente se utiliza, antes no se utilizaba de inmediato la adrenalina. Aquí recomiendan utilizar de inmediato adrenalina e irla administrando igual cada 2 minutos según la respuesta del paciente, ¿no? Pero de inmediato, vemos este ritmo, administramos adrenalina y comenzamos con las compresiones cardiotorácicas. La actividad eléctrica sin pulso, es decir, vemos la gráfica en el monitor, en el trazado electrocardiográfico, pero no tiene pulso. Aquí no vamos a desfibrilar. Aquí tenemos que dar compresiones cardiotorácicas hasta que se visualice un ritmo desfibrilable, sí, y poder desfibrilar, o en su caso regrese a ritmo sinusal. Vuelvo a repetir, esta actividad eléctrica sin pulso es la que ha hecho que actualmente se está haciendo algunos estudios con el ecocardiograma, con el ecógrafo, para valorar si en verdad el corazón no se mueve, pero hay actividad eléctrica, ¿sí? Que eso cambiaría el panorama de manejo y de tratamiento. Miren, es notoria y es definitiva, ¿sí? La recomendación de que nosotros, al realizar una desfibrilación temprana, miren, en menos tiempo hay una supervivencia mucho mayor que cuando no realizamos desfibrilación temprana. ¿Sí ven? Sí, el porcentaje de supervivencia es menor, es mínimo. En cambio, cuando realizamos una desfibrilación temprana, la supervivencia va a ser mucho mayor. De hecho, se recomienda que el momento que se inicia las compresiones cardiotorácicas, sí, enseguida, si tenemos un desfibrilador, poder valorar el ritmo y si es que es desfibrilable, tras la descarga lo más pronto posible. El beneficiado va a ser siempre el paciente y la sobrevida va a ser mucho mayor si realizamos de forma adecuada el algoritmo que ya conocemos, ¿no es cierto? Puntos claves, la RCP tiene que ser de calidad, no va a dejarse de dar las compresiones cardiotorácicas solo en casos puntuales, como ser valorar el ritmo y valorar los pulsos. Caso contrario, continuamos con las compresiones, como decíamos, mínimo 100 veces por minuto, ¿sí? Profunda, 5 centímetros, dejando que se expanda el tórax luego de comprimir, ¿sí? Si retornamos a la circulación espontánea, pues tenemos que ver los pulsos, la presión, dar un antiarrítmico, bueno, eso es en el manejo avanzado, ¿no? Y la vía aérea avanzada, pues que de hecho lo recomendable sería proteger esa vía aérea, si es que hay como desde un principio, y así darle seguridad al paciente. Sí, obviamente revestir las causas, como habíamos visto, las causas que son en la mayoría reversibles, como son las 5H y 5T que ya nombramos, ¿no? Y para ir terminando, el caso de la obstrucción de la vía aérea, aquí también se puede producir una parada cardiorrespiratoria, pero cuando existe una obstrucción severa de la vía aérea, obviamente tendríamos que preocuparnos en desobstruir esa vía aérea, pero quiero dejar algo claro. Si es que este paciente está con un cuerpo extraño en la vía aérea, no se lo puede retirar, avanza el tiempo, los minutos, el paciente cae inconsciente y palpamos pulsos y no hay pulsos, no podemos dedicarnos a la vía aérea. ¿Qué tenemos que realizar? Compresiones cardiotorácicas de inmediato y vamos al andar, mientras se realizan las compresiones, tratar de despejar esa vía aérea y si es que no podemos realizar una traqueotomía o demás, pero tenemos que hacer hincapié en que las compresiones cardiotorácicas, si el corazón deja de latir, es el primer punto que vamos a realizar. Sí, ya vamos terminando, con esto termino, ¿no? Ya es lo que les había comentado. Y en pediatría, pues se cambia el algoritmo, ¿no? Aquí sí, ya no se va a dar con las dos manos, se puede dar solo con una mano, en los neonatos o en los más pequeñitos solo con los dos dedos en la misma región esternal, y las compresiones son menores a las ventilaciones, porque los pacientes pediátricos tienen compromiso más
de patologías pulmonares. En cambio, en los adultos, las patologías mayores son las cardiovasculares, ¿no? Aquí en los pediátricos se da 15 compresiones y 2 ventilaciones. Y terminamos con la paciente embarazada, que no es más que tratar de colocarle a la paciente en un decúbito, obviamente supino, dirigir un poquito el producto o la cavidad abdominal que tiene el producto hacia la izquierda, inclinarle un poquito a la izquierda y realizar las mismas directrices que conocemos de las compresiones y ventilaciones. El embarazo produce cambios fisiológicos que pueden alterar, sí, el gasto cardíaco, retorno venoso, tensión arterial y demás en la paciente. Entonces, la recomendación es para mejorar el retorno venoso y el gasto cardíaco, pues es llevar el útero gestante hacia un lado, ¿no? Hacia el lado izquierdo, y de hecho, si podemos colocarle a la paciente al lado izquierdo y continuar con las compresiones, sería lo óptimo. Antes de las 24 semanas, nos vamos a preocupar en revivir o resucitar a la madre. Después de las 24 semanas, tenemos que preocuparnos porque la resucitación va a ser para la madre y para el producto, para el feto. ¿Sí? Terminamos, les agradezco su atención. No sin antes decirles, pues, lo que estamos viviendo con la pandemia, ¿no? No existe ningún fármaco, no existe nada que nos proteja más que la distancia y el uso de mascarilla. Es lo que se recomienda, y la CDC, el Centro de Infecciones a nivel mundial, pues indica que, o recomienda incluso el uso de doble mascarilla actualmente. De mi parte ha sido un gusto y muchas gracias por la invitación y por la presta de atención a la charla. Muchísimas gracias, doctor. En este momento vamos a dar paso a las preguntas. Las personas quienes deseen realizar una pregunta pueden levantar la mano para que puedan realizar la misma. Tenemos una pregunta en el chat, doctor. Dice, ¿cómo se puede dar oxígeno, 2 ventilaciones, si nos podemos contagiar, o cómo se puede reemplazar? Bueno, eso yo fui claro al inicio, pero está bien la pregunta. Siempre es bueno dejar mucho más claro el hecho de que tenemos que protegernos nosotros, tener el equipamiento adecuado para protegernos nosotros, y siendo mucho más exactos en proteger nuestra cavidad nasal, bucal y los ojos con una mascarilla adecuada y demás. Y dar respiración boca a boca no se recomienda. Actualmente sería exponernos demasiado, ¿sí? Demasiado para el contagio de COVID. Entonces, recomendamos utilizar los insumos que habíamos detallado en imágenes, que son la bolsa de ambú con mascarilla, y a su vez conectarle un filtro antibacterial, que va a disminuir la expansión de las microgotas y vamos a disminuir notablemente el riesgo de contaminarnos o de contagiarnos de este virus, ¿no? Muchas gracias, doctor. Estamos viendo, no sé si de repente requieren alguna otra pregunta. Pueden hacerlo directamente en preguntas y respuestas o levantando la mano para que puedan realizarlas directamente al doctor Vázquez. Bueno, doctor, creo que ha sido muy clara su exposición. Le agradecemos una vez más y damos por cerrado el webinario Reanimación Cardiopulmonar Básico, realizado por la carrera de Enfermería y el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca. También queremos invitarles a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Centro de Educación Continua UCACUE, donde encontrarán todos nuestros webinarios realizados. Muchísimas gracias a todos y tengan muy buenas tardes.